Ahora sí ya está con nosotras Esther López Barceló. ¿Qué tal, Esther? Bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, aquí en el salvaje oeste, como veis, muy Claro, pues contenta. donde nos quiere Muy mandar a las contenta. mujeres seguramente y como quiere que vivamos hazte oír abogados cristianos. Está muy bien este fondo, muy bien elegido, ¿eh? Gracias, muy bonito. Oye, Muchas Esther, gracias, Marina, por invitarme, ya que tu jefe tiene la culpa de ya, que yo estoy totalmente. aquí. Mi jefe tiene la culpa de tantas cosas, Esther, pero Exacto. Pero bueno, estoy directamente, soy víctima realmente de Keke, así que bueno, eh, te podía haber ya. puesto eso en el rótulo, víctima de que qué. Ahora, joder, ahora me arrepiento de haberte puesto un rótulo serio. Te iba a decir, lo primero de todo, que qué tal estás, cómo has recibido esta noticia y cuáles son, son tus expectativas, ¿no? También. Bueno, pues la verdad es que en el fondo creo en el Estado de Derecho y espero que no trascienda, o sea, que no llegue a más la denuncia y que evidentemente la archiven, que es lo que debería de pasar en un Estado de Derecho democrático, ¿no? Como toca. Así que espero que ocurra eso, claro. Espero sobre todo porque no sienta un precedente a través del cual pues, la ofensa a los sentimientos religiosos esté de nuevo en auge, en un momento además que lo lógico era que se hubiera derogado ya de una vez por todas ese artículo lamentable, ¿no? Porque los sentimientos democráticos a mí sí que me ofenden, ¿no? Claro. Cuando mis sentimientos democráticos se ven absolutamente destrozados cada vez que paso, ¿no? Por esa carretera que ve esa Hmm, terrible cruz que esa cruz realmente en ningún momento está de alguna forma siendo representativa para los cristianos, para lo que estaba claro. sirviendo, para lo que sirve es para hacer apología del crimen, de lesa humanidad que tuvo lugar en España durante más de 40 años. Esa cruz fue levantada por orden del dictador de Franco y lo hizo precisamente para justificar en el cristianismo, en la doctrina católica, bueno, pues su salvaje, ¿no? Su salvaje eliminación sistemática de la población en España, que Claro. evidentemente divulgaba con sus ideas autoritarias. Así que me parece terrible, porque realmente los sentimientos democráticos y de muchísimos cristianos se ofende defendiendo ese símbolo de la dictadura. De hecho, fíjate que Hazte Oír habla de que es que, claro, que es especialmente sangrante por todos los asesinatos de cristianos que está habiendo ahora en Siria. Pero es que lo cierto es que también sufrieron muchísimas familias para levantar justamente esa cruz del Valle de los Caídos, que es que a mí me llama muchísimo esto la atención también. Bueno, es que vamos a hacer un poquito de historia, Claro, ¿vale? El Valle de los Caídos, aunque nosotros evidentemente queremos utilizar el término democrático, que es el Valle de Colgamuros, pero lo que era el Valle de los Caídos se erigió para perpetuar la memoria de los que cayeron en nuestra gloriosa cruzada. Eso es lo que dice el artículo 1 del decreto del 1 de abril de 1940, que fue el que dio lugar a este espacio, ¿no? Y de todas formas, luego le cambió un poco el significado Franco, porque eso fue en el 40, pero en el 58, cuando se inauguró, evidentemente había que cambiar un poquito el objetivo claro. fundacional. ¿Por qué? Porque ya no se podía justificar de esa forma tan alegre, ¿no? Que solamente estaba ahí para representar a los que habían caído defendiendo un golpe de Estado y defendiendo después una dictadura sangrienta, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues porque en el 45 habían perdido sus aliados, había perdido Hitler y había perdido Mussolini, ¿no? En la Segunda Guerra Mundial y por tanto en el 58 cuando se inaugura pues tienen que darle una especie de cal, ¿no? De una pasadita Ujú. de pintura blanca, ¿no? Entonces, en el 58, ya digo, cuando se fue a inaugurar, se cambian los objetivos fundacionales, se habla de esa reconciliación, que, insisto, no se puede hablar de reconciliación si no hay reparación y justicia, y eso nunca lo han tenido las víctimas de la dictadura, ni parece que lo vayan a tener, porque es una política de hechos consumados Mm. que en este país ningún torturador, ningún asesino, ningún violador que cometiera esas tropelías en nombre de la dictadura ha pasado nunca por el banquillo de los acusados. Por tanto, ya vemos que de reparación y de Sí, justicia en este país no vamos a tener. Sin embargo, se hablaba de reconciliación, evidentemente, ¿para qué? Pues para que Estados Unidos, para que el resto del mundo internacional, ¿no? Les viera con buenos ojos, para que al final lo consiguió, ¿no? Al final consiguió, de hecho, Franco, maquillar, ¿no? Maquillar claro. toda esa doctrina, toda esa, digamos, retórica falangista, fascista, nacional católica, la consiguió maquillar de forma que precisamente
fue bien visto y ya sabemos que esa fue una de nuestras cruces, ¿no? Claro. Que los Estados Unidos, o sea, los aliados, no vinieran aquí para liberar al pueblo del yugo y las flechas. Oye, ¿y ha habido históricamente, tú que seguro que tienes más datos, alguna iniciativa? ¿Ha habido algún momento en el que hayamos estado cerca de quitar esa cruz? ¿O esto no ha sido un debate? Cerca no hemos estado nunca, igual que no hemos estado, yo creo que van un poco en paralelo, igual que no hemos estado cerca de que se hiciera justicia con las víctimas de la dictadura, nunca hemos estado cerca de que esa cruz tenga una voladura controlada, ¿no? Que es lo que me han dicho algunos amigos y un amigo ingeniero, sobre todo, que sería como lo más correcto, ¿no? Claro. Una voladura controlada de la cruz. Lo que pasa es que sí que ha habido muchísimas iniciativas memorialistas que sí que lo han exigido. Por ejemplo, la que lo hizo más pronto es el Foro por la Memoria. El Foro por la Memoria al inicio del siglo XXI ya pedía que esa cruz se eliminara del paisaje. Y nosotros, cuando yo era la coordinadora de Memoria Democrática de IU, en 1900 no, digo, joder, sí, lleva tiempo, Esther. En 1900, Dios mío, no, en el 2018 redactamos una proposición de ley de memoria democrática que no ha sido, evidentemente, la que finalmente se aprobó. Y en ella nosotros, es que además teníamos un plan muy elaborado, digamos, porque además estaba consensuado con un montón de asociaciones memorialistas, en donde hablábamos de qué hacer con este lugar. Decíamos que el artículo 53 de nuestra ley decía que una cuestión fundamental era desacralizar el lugar. Era urgente recuperar la gestión directa del valle por patrimonio nacional, dejando sin efecto las tareas de representación y administración a la Abadía Benedictina de la Santa Cruz, que son todavía quienes están allí, organizando todo el cotarro, ¿no? Y después la resignificación. Tiene que ser un espacio de lugar de memoria donde se expliquen los crímenes del franquismo con especial atención al sistema concentracionario, el funcionamiento del patronato de rendición de penas por el trabajo y su relación con las grandes empresas de este país, que no quiero dejar de comentar, ¿no?, cómo está relacionado este tema, ¿no?, de las grandes empresas del IBEX 35 en la actualidad con las grandes empresas que se lucraron del trabajo semiesclavo de los batallones disciplinarios, de esos presos que trabajaban evidentemente para redimir el trabajo, porque cómo no lo iban a hacer, ¿no? O sea, si les decían que por un día de trabajo eliminaban 2 días de condena, a ver quién era el que se oponía a hacerlo, ¿no? Entonces, quería comentaros que precisamente esta relación que había simbiótica entre los grandes empresarios afectos al régimen y las fortunas actuales también tiene, digamos, su puntito, ¿no?, en el mapa en lo que ocurrió con la construcción del Valle de Cuelgamuros. Perdonad que estoy aquí simplemente revisando un poco. Mirad, eso lo explicó Alejandro Torrús, el periodista fantástico del Valle de los Caídos al IBEX 35, explicaba el funcionamiento de la perversa relación de poder y un claro ejemplo fue la empresa Huarte y Cía, una de las encargadas de la construcción del valle a partir del 52 y que, casualmente, en la actualidad forma parte del gigante OHL, dirigido por Juan Miguel Villarmir. Anda, mira tú, es que lo tienen todo, ¿eh? Es increíble. Nos suena bastante, ¿no?, de que ha estado, bueno, yo sé si sigue, pero ha estado imputado por los casos Lezo, Púnica, ¿no? Bueno, aquí digamos que todo, digamos que tiene, digamos, su origen aquí, ¿no?, en estas ramificaciones. Claro. Decían por aquí, de joder, Esther, eres la que más cerca está de saber cuánta dinamita hace falta para hablar la cruz con todo esto que sabes. Eres tú la única que tiene ese dato, ¿eh? No, lamentablemente tampoco tengo ese dato. Lo que sería maravilloso es que se iniciara gracias a este debate tan ridículo, ¿no?, en el que nos han al que nos han empujado, ¿no?, estos tipejos o señores de hazte oír y abogados cristianos, ¿no?, digamos que son los que están últimamente pues ocupando mucho tiempo de su vida en poner querellas a gente que tiene medidas que son absolutamente democráticas y que de hecho lo que es lamentable es que en 2025 todavía estemos planteándonos qué hacer con la cruz del Valle de Cuelgamuros. Claro. Es bastante lacerante, ¿no? Sí.
Y te iba a decir que, claro, ellos van poniendo querellas, me comentabas antes que, bueno, es muy probable, como casi todas estas querellas, a no ser que des con un juez Valle, como el Valle también de los caídos, que no llegue a nada. Pero claro, por el camino, ¿qué desgaste supone, ¿no? ¿Cuánto te tienes que gastar? ¿De qué tienes que estar pendiente? Que es un poco a lo que juegan también, ¿no? Por supuesto, el coste económico, ¿no? Claro. Bueno, si esto al final prosperara, evidentemente yo me tendría que someter a unas costas y a una posible, ¿no? A una posible indemnización económica que evidentemente, bueno, pues como formo parte de la clase trabajadora, pues sería bastante costoso y terrible, ¿no? La cuestión está en que lo terrible es que a mí lo que me parece, lo que me desgasta más es no tener capacidad para resonar tanto como ellos. Claro. O sea, yo, si no es porque tú me invitas a esta entrevista, la verdad es que ningún medio de comunicación se ha puesto en contacto conmigo para sacar mis declaraciones, solamente se han tenido en cuenta las declaraciones en una nota de prensa de los señores de Hazte Oír, pero a mí nadie me ha dejado contar, digamos, mi posición. Claro. Y eso es, bueno, pues eso al final te deja en una situación de desequilibrio muy grande, porque el tiempo que ellos dedican y el contenido de medios de comunicación que le dedican, digamos, toda la publicidad a su denuncia, sin embargo, yo no lo puedo resarcir Claro. hablando de mi posición y de por qué hablo de dinamitar o de volar controladamente la cruz del Valle de Cuelgamuros. Y que evidentemente no lo digo porque vaya a ir yo con dinamita allí. Evidentemente el sujeto implícito en esa oración es que el Estado debe acabar con esa gran cruz del paisaje democrático. De hecho, ojalá, y sería muy bonito que gracias a las querellas de estos señores, por los chistes y por los comentarios, el Estado tomara cartas en el asunto y dijera, pues ¿sabes qué? Que ahora se va a ir a tomar por el culo la cruz del Valle de los Caídos. Sería pues muy bonito, ¿eh? Yo la verdad es que al inicio de esta noticia, de la denuncia que me han puesto, que bueno, yo no he recibido absolutamente ningún justificante del tema, solamente he visto lo que se publicó, pero evidentemente a mí lo que me importaba era, bueno, vamos a hablar del tema. O sea, vamos a hablar de qué hay que hacer con estos lugares que fueron lugares de centros, bueno, sobre todo simbólicos, ¿no? De la dictadura. ¿Qué hacer con ellos ahora en democracia? ¿No? Es que, bueno, me encantaría hablarlo porque, por ejemplo, en Argentina lo hicieron muy bien con la ESMA. Lamentablemente ahora tienen a Milei que quiere arrasar con todo lo que se hizo en políticas públicas de memoria, pero también tenemos, pues en Chile pasó lo mismo con Villa Grimaldi, creo. Y bueno, es que Auschwitz también es un espacio de memoria que evidentemente además es súper pedagógico, es terriblemente pedagógico y yo llevé de hecho a mis alumnos un año a que fuéramos a ver los campos de concentración. Quiero decir, o sea, podríamos utilizar ese lugar para que fuera un lugar resignificado y evidentemente un lugar que respondiera a los valores y principios democráticos. Y parece que no estamos en esa vía para nada. Sigue siendo ahora mismo un lugar de apología fascista, aunque ya no estén los restos del dictador allí. Tú imagínate con cómo se han puesto con lo de la conmemoración de los 50 años de la muerte de Franco, que por supuesto Felipe VI no va a ir a ninguno de los actos, faltaría más, porque tengamos claro también de qué lado están ciertas instituciones, que siempre lo han estado, pero por si acaso a alguien se le olvidaba de dónde nos venían aquí los Borbones, Juan Carlos y compañía, pues bueno, sería un buen momento, la verdad. Sí, pero la verdad es que me sorprende muchísimo del ciudadano Felipe, porque el ciudadano Felipe sí que ha jurado la Constitución, que yo sé. Sí. Y sin embargo su padre sí que no debería de participar en nada, bueno, aparte de por todo lo que sabemos de él, porque es que él nunca juró la Constitución. Porque le puso Franco, claro. Él juró los principios del movimiento. O sea, es algo terrible. De hecho, una vez en un debate con Carlos Flores Juberías, tipo de Vox. Ay, sí, es verdad. No, se me había olvidado completamente esta persona. Me negaba que Juan Carlos no hubiera jurado la Constitución. Y bueno, evidentemente, pues no se lo había estudiado porque era así. Juan Carlos I nunca juró la Constitución española. De hecho, creo que está en vídeo asumiendo el cargo, a mí me suena que está en vídeo asumiendo el cargo por los principios de Franco, no por la Constitución. O sea, que eso de hecho, de todas formas, ya sabes que nuestra Constitución es una anomalía democrática porque en nuestro texto constitucional en ningún momento se menta a las víctimas de la dictadura, ni siquiera se menta a la dictadura, y lo que me parece más terrible es que no se habla de cuál es el precedente de ese texto constitucional, que evidentemente el anterior es el de la Segunda República.
O sea, debería de mentarse, digamos, toda la genealogía de tratados, de textos constitucionales que ha habido en este Estado, y no se hace. O sea que, bueno, evidentemente, aunque haya jurado la Constitución, eso no le comprometía a estar del lado de las víctimas de la dictadura. Oye, Esther, pues muchas gracias. Te voy a despedir antes de que te caiga también ofensas a la corona, ¿vale? Sí, Entonces... por favor. Sí, porque no tenemos dinero aquí. No, no nos llega para todo. Así que, Esther, te lo agradezco mucho. A ver, yo creo que esto claramente se va a archivar, seguramente tus abogados te dirán lo mismo, pero aún así, muchas gracias por la valentía y por seguir también poniendo el debate encima de la mesa. A ver si hay suerte y alguien lo escucha y a alguien se le ilumina la bombilla, aunque luego se le apunte el tanto el PSOE como suele hacer. Sí, no pasa nada, estamos acostumbradas. Muchísimas gracias, Esther, ha sido un placer. Te mando un beso muy grande. Igualmente, un beso para tu jefe, que Vale.